Listo. Bueno, muy buenos días. Soy Virginia Fornillo y soy directora de la agencia Pangea, agencia radicada en Buenos Aires, Argentina, dedicada a la distribución creativa internacional de proyectos culturales, a la asesoría y consultoría en temas de gestión y mediación cultural y cooperación internacional también, y al diseño y desarrollo de trayectos de formación. Durante este mes estamos desarrollando una serie de charlas y de acciones que están posicionadas específicamente en el campo de análisis de la cooperación internacional, pensado específicamente para el sector de la danza. Y en ese marco es que nos encontramos en esta instancia de charla y de diálogo que un poco nos invita en esta ocasión a repensar y a revisar experiencias vinculadas a los mercados de industrias culturales de la región del Cono Sur. Para esta oportunidad, entonces, tenemos el honor, el placer de poder hoy estar presentando una enorme experiencia que es relativamente nueva, pero que sin embargo ya se ha presentado con muchísima potencia y que es la experiencia del mercado de industrias culturales de la prefectura de Pichincha, Ecuador, específicamente. Y bueno, para esto me pareció interesante no solamente convocar a la directora de este mercado de industrias culturales, Lisette Astudillo, y también a la coordinadora del sector de Nación Danzas, específicamente dentro del mercado, Tamia Guayasasmin, ambas obviamente de Ecuador, representando al querido país de Ecuador, sino también a Federico Mirabet, consultor dedicado y profesional de la política exterior, coordinador de la Comisión de América Latina y articulación regional de REDAPE, la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior de Argentina. Me parecía importante que entre los tres podamos dinamizar un poco esta instancia de diálogo. Y para eso, bueno, me parece primero, obviamente, clave un poco introducir sus breves biografías para que, obviamente, nuestra audiencia, nuestra comunidad de Pangea pueda luego estar siguiendo esta charla que va a estar alojada en nuestro archivo digital del canal de YouTube. Así que, bueno, muy bien, bienvenidos a todos. Y bueno, voy a comenzar entonces presentando las biografías de cada uno de ustedes. Vamos a comenzar en primer lugar con Lisette Astudillo Borja, directora del Mercado de Industrias Culturales, como decía anteriormente, de Pichincha, Ecuador. Lisette lleva más de 10 años trabajando desde la gestión pública para el desarrollo y el fortalecimiento del sector cultural de Ecuador. Es internacionalista, especialista superior en proyectos de desarrollo y magíster en gestión cultural y políticas culturales. Ha sido directora también de Relaciones Internacionales y Cooperación Cultural en el Ministerio de Cultura y Patrimonio y en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador. En la actualidad, desde la Dirección de Cultura y Patrimonio de la Prefectura de Pichincha, coordina la formulación y ejecución de políticas culturales locales con alcance nacional para la internacionalización del arte y la cultura, incluyendo la promoción y difusión de las culturas vivas comunitarias y la dirección del mercado de industrias culturales de Pichincha, MICPI. En segundo lugar, Tamia Guayasasmin es artista, docente, gestora. Su trayectoria entreteje creaciones que indagan preguntas sobre la identidad y proyectos para el intercambio y reflexión en torno a la danza. Desde el año 2015 dirige el Centro de Creación en Residencia Balao. Ha co-creado también el Festival de Biodanza de Ecuador entre los años 2009 y 2014 y fue directora de Artes Escénicas en el marco del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador durante el periodo de 2015 y 2017. Además, cuenta con títulos de máster en estudios avanzados de teatro de la UNIR de España y de Artes del Movimiento de la UNA de Argentina. Y por último, nuestro querido Federico Mirabet
es abogado, egresado de la Universidad Católica de Santa Fe, con una especialidad en comunicación política por la misma entidad académica y una especialidad en política, liderazgo y gobierno por el CIAS. Actualmente, Federico es consultor político, comunicador y docente universitario en la asignatura de Estado y Derecho Público en la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Santa Fe, radicado en Misiones. Trabaja específicamente en diseño de campañas, narrativa pública y social listening para gobiernos locales, legisladores y organizaciones sociales. Conduce también el ciclo La Casa está en orden, en la Casa del Streaming. Dicta talleres y charlas para jóvenes sobre democracia, libertad de expresión y desinformación e impulsa democracia productiva, think tank orientada a políticas públicas, economías regionales y transición hacia medios de producción más sanos. Y por último, es parte desde el año 2020 de REDAPE, la Red de Asociados Profesionales para la Política Exterior de Argentina, coordinando la Comisión de América Latina e Integración Regional. Muchísimas gracias a los tres, bienvenidos. Y para iniciar entonces este diálogo, le voy a dar la palabra a Lisette Astudillo para que pueda presentar oficialmente al modelo de MICPI. Gracias. Muy buenos días con todos, con todas, con todes, Virginia, Federico, Ayelén, Tamia. Qué lindo poder estar en este espacio compartiendo esta experiencia tan importante para Ecuador. El mercado de industrias culturales de Pichincha pretende ser un espacio que nos acoja a todos y a todas, que pueda ser un espacio referente en la región, que nos permita aprender juntos y investigar, innovar, idear cómo ir configurando un tipo de mercado distinto, no solamente para nuestro país, sino para la región en general. Para iniciar quisiera compartir la pantalla para mostrarles una presentación. Con esta ayuda visual podemos ir viendo un poco de lo que les voy a contar ahora, que ha sido cómo nació este mercado, cómo se configura como una política pública y el recorrido y un poco los resultados que hemos tenido, porque su segunda edición se celebró hace poco, recién del 19 al 23 de noviembre, así que estamos con la información fresquita, con las ganas renovadas de poder continuar con este proyecto. Bueno, el MICPI, el Mercado de Industrias Culturales de Pichincha, es una iniciativa del gobierno, de un gobierno local. Pichincha es una provincia del Ecuador, está situada en la sierra y es la provincia en la que está ubicada la capital, que es Quito. Es la segunda provincia más grande en población del Ecuador y por lo tanto tiene una relevancia en la formulación, en la ejecución de proyectos que no solamente influyen a la provincia, sino que irradian hacia el resto del país. La prefectura de Pichincha es el gobierno autónomo descentralizado de este espacio, ¿no? Y tiene funciones y competencias asignadas en el ámbito de la cultura a través de varios cuerpos normativos. El primero, la Constitución de la República, por supuesto, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y la Ley Orgánica de Cultura. Menciono esto porque es muy importante entender que a partir de 2016, con la publicación de la Ley Orgánica de Cultura, este instrumento da a los gobiernos autónomos descentralizados y de régimen especial su característica de ser parte integrante y activa del Sistema Nacional de Cultura y por lo tanto le encomienda la ejecución de políticas que promuevan la producción y el desarrollo de las industrias culturales y creativas. Nosotros hemos tomado muy en serio esa labor, ese mandato encomendado a través de la Ley Orgánica de Cultura y es allí donde afincamos esta propuesta de hacer un mercado de industrias culturales para la provincia y para el Ecuador entero. Em, ¿Por qué un mercado de industrias culturales? ¿Y por qué configurarlo como una acción de política pública? Primero, porque normalmente sabemos que a nivel público la cultura suele tener recursos muy escasos.
En el caso del gobierno local, mucho más, justamente porque no forma parte del gobierno central, entonces tiene un presupuesto limitado de inversión en cultura y nos ha parecido importante el poder invertir ese recurso escaso en una plataforma que maximice esa inversión y que maximice esas oportunidades. Ade- Además, nos parece idóneo que sea una acción de política pública porque es el primer mercado de este tipo en el Ecuador. Es decir, nunca ha habido en el Ecuador una iniciativa desde lo público que se configure como un espacio o como una plataforma para la distribución y circulación de los productos y servicios de las industrias culturales y creativas y el MICPI marca ese primer momento en nuestro país. Ha habido iniciativas privadas, ha habido iniciativas desde universidades también, pero desde una institución pública no, y el mercado se configura como esta primera experiencia en el país. Además, precisamente por ser una primera experiencia, no se circunscribe específicamente a Pichincha, sino que a pesar de que tiene un enfoque en la provincia, tiene un alcance a nivel nacional, lo cual habla justamente de esa maximización de estas oportunidades. Y hay tres cosas muy importantes que caracterizan y le dan una particularidad a este mercado que es el primero justamente funcionar como una plataforma de impulso al trabajo cultural y a los emprendimientos artísticos, entendiendo a las industrias culturales y creativas como un motor de desarrollo económico y social de los territorios. El trabajo cultural y la dignificación del trabajo cultural es uno de los objetivos principales de nuestro mercado. Creo que en ese sentido es un elemento diferenciador y que va generando una conciencia también en Ecuador de que el trabajo cultural debe ser reconocido, valorado y dignificado como cualquier otro trabajo y que los artistas tienen el derecho de ejercer dignamente su trabajo cultural. La segunda característica principal es ser una plataforma para la distribución y circulación de productos y servicios culturales en Ecuador y por fuera de Ecuador. Y también una de las cosas más importantes, más características que tiene este mercado es que trasciende esta idea del capital en el centro. Es decir, a pesar de que entendemos que la dinámica de un mercado genera una rentabilidad y genera una economía asentada en el capital, no es el centro de nuestro mercado. El centro de nuestro mercado son las personas y es la posibilidad de que se convierta en un espacio de encuentro entre artistas y trabajadores de la cultura para generar lazos de solidaridad y de colaboración. En nuestro país el sector cultural está muy aislado, está en muchas ocasiones fragmentado y esto contribuye a escenarios de precarización, a escenarios de aislamiento, a escenarios de no considerarlo como un eje de desarrollo justamente y el mercado lo que ofrece es esta posibilidad de encuentro y de colaboraciones para fortalecerse mutuamente. Entonces, es una iniciativa que trasciende lo económico, que trasciende lo, lo meramente capitalista y se enfoca en afianzar estas conexiones y estas vinculaciones humanas también que permiten que el arte se proyecte a nivel nacional e internacional. Brevemente quiero comentarles cómo ha sido esta evolución. Nosotros iniciamos en 2023 con esta primera experiencia del mercado musical al que le llamamos Nación Sónica, em, anclado a un festival musical que tiene la prefectura de Pichincha y ahí empezamos a entender la importancia de generar este espacio de vinculación para artistas con su entorno nacional e internacional. A partir de esta experiencia que fue bastante exitosa, nos fue bastante bien, en 2024 lanzamos la primera edición del MICPI, ya creciendo a dos sectores más, al sector del cine y el audiovisual a través de Nación Fílmica y el sector de las danzas tradicionales específicamente con un ejercicio de premercado que también les contaré un poco más adelante por qué lo hicimos de esta manera, pero necesitábamos dar unos pasos primero para entender si es que ese sector necesitaba o no un mercado. Es decir, es también una iniciativa que se va construyendo en base a las necesidades, es un poco un mercado diseñado a medida de las necesidades del sector y por eso en 2024 tuvimos esta interesante experiencia de hacer un premercado de danzas tradicionales que nos ha marcado la pauta para la edición 2025 que acaba de pasar. En la edición 2025
mantuvo los tres sectores principales y además empezamos a hacer un ejercicio y una exploración hacia un mercado de Nación Escena, de artes escénicas, perdón. Entonces hicimos esta edición de Nación Escena, donde pudimos hacer unas rondas de negocios con artistas escénicos e invitados, programadores de artes escénicas. Y también hicimos un guiño a las artes visuales a través de la puesta en marcha de un showroom, de una galería de artes visuales de colectivos ecuatorianos, quiteños, que pudieron mostrar sus obras y comercializarlas dentro del mercado. Em, Adicionalmente, es importante hablar de los tres ejes que tiene el mercado. Tiene tres ejes principales que marcan el desarrollo de sus actividades. El primer eje es el eje en vivo que tiene que ver con toda esta puesta en escena y presentación en vivo de los proyectos culturales que participan en él. El eje saberes, que es el eje de formación del MICPI, el eje encuentros, que tiene que ver con rondas de negocios, con espacios de networking, es decir, estos espacios donde la oferta, la demanda se encuentran, los artistas, los trabajadores de la cultura se encuentran y empiezan a generar estas relaciones virtuosas alrededor de sus proyectos. Y el Mercadito, que es un espacio, es una feria de servicios culturales donde invitamos a instituciones y organizaciones que ofrecen servicios culturales para el fortalecimiento de los proyectos que se presentan en el mercado. Entonces están instituciones públicas, el Fondo de Fomento, el Fondo de Cine, están universidades, están sociedades de gestión, es decir, todo este encadenamiento de actores que pueden fortalecer y dar impulso a los proyectos culturales que se presentan en el mercado. Brevemente quería compartir con ustedes algunas fotografías. Este es el eje en vivo, por ejemplo, tenemos una presentación en Nación Sónica, en Nación Danzas, en Nación Fílmica, son proyecciones muchas veces abiertas al público, otras veces solamente para los jurados. Tenemos el eje saberes con charlas, masterclasses, keynotes, talleres que buscan fortalecer las capacidades y los conocimientos de artistas y gestores que participan en el mercado. Aquí tenemos otro espacio que fue reciente en la edición anterior. El eje encuentros a través de rondas de negocios en formato tradicional, pero también en otros formatos innovadores como los pitch invertidos, como las rondas desaceleradas en las que la interlocución es mucho más amplia y esto permite generar unos vínculos más certeros y firmes. Tenemos también aquí, incluí esta foto porque quería mostrarles, a pesar de que esta es una activación que tuvimos en el espacio del mercadito, si ustedes pueden ver aquí los stands donde tenemos a todas estas instituciones y organizaciones que ofrecen servicios culturales y asesoría a los artistas y proyectos que se están presentando en el mercado. Em, Aquí tenemos un poco todas las instituciones que forman parte del mercadito, que están permanentemente dando información y asesoría a los artistas que se presentan en el mercado. Y quiero pasar rápidamente a comentar algunas de las cifras de los resultados que ha presentado el MICPI dentro de estas dos ediciones completas y una edición de Nación Sónica, que fue como iniciamos. Primero, cómo llegamos al MICPI 2025 con algunos resultados bastante alentadores del 2024. A partir de la realización de la primera edición, pudimos lograr que entre septiembre de 2024, que fue cuando finalizó la edición la primera edición del mercado, y julio de 2025, pudimos tener ya a 10 bandas nacionales en el sector de la música circulando en festivales musicales de la región. Tuvimos bandas y agrupaciones que estuvieron presentándose en festivales en Panamá, en Costa Rica, en México, en España, en Colombia. Y tuvimos también a 5 largometrajes ecuatorianos que estuvieron participando en festivales internacionales en España, en Reino Unido, en Países Bajos, en México de hecho ganando un premio también. Entonces, para una primera edición no están mal estos resultados y nos han motivado a poder seguir adelante con este proyecto y seguir fortaleciéndolo a través de una agenda también bastante nutrida, interesante y unos invitados muy importantes en esta edición.
Tuvimos también, es importante comentarles que el eje Saberes del Mercado tiene un programa de formación este año, que es muy importante. El primer año hicimos una preparación previa para los proyectos que participaban en los showcases, en las rondas de negocios de la primera edición. Sin embargo, nos dimos cuenta que una gran demanda del sector a través de los diagnósticos que hemos hecho, no solamente en la provincia, sino en el país, hay una demanda muy importante de artistas de formación, de preparación precisamente para conocer y familiarizarse no solamente con aspectos puntuales de la gestión cultural, sino con este conocimiento sobre qué es un mercado, cómo funciona un mercado y cómo puedo maximizar mis oportunidades en un mercado. Entonces, estructuramos el programa Saberes Pichincha, que pertenece al eje Saberes del Mercado y que es un programa de, de formación y profesionalización de la gestión cultural. Tuvimos el acompañamiento allí de dos organizaciones importantes. La primera, Incuba Raíz de Argentina, que es este espacio de internacionalización y formación en Iberoamérica, de hecho, y con Sendera de Ecuador, que también es una organización, es una fundación de gestión cultural que está enfocada mucho en los procesos de formación también. Tuvimos una acogida increíble en el programa Saberes, 1.300 inscritos de todo el país. Tuvimos a 110 proyectos participantes, los 110 proyectos que participan en el mercado y que estuvieron tomando 18 sesiones de formación para todas las disciplinas artísticas y 19 adicionales específicas para su preparación al mercado, ¿no? Es importante mirar estas cifras también porque dan cuenta mucho de la necesidad y del el entusiasmo que hay por formarse y por conocer y profesionalizarse en el sector cultural. Además, en un poco contarles las cifras que hemos podido ya contabilizar del MICPI. Estamos en pleno proceso de ir mirando lo que fue el impacto que tuvo esta edición y hemos tenido una asistencia de más o menos 1.980 personas, incluyendo programadores nacionales e internacionales, artistas, participantes, instituciones del mercadito y asistentes en general que pudieron disfrutar del espacio del mercado. Aquí, bueno, son 110 proyectos, de hecho, que participaron dentro de esta edición del MICPI en todas sus categorías y en todos sus sectores, 18 instituciones presentes en el mercadito y entregamos también 18 premios de incentivo en cine y también uno en música, que también no es menor ese número porque podemos maximizar también las posibilidades de inversión y de incentivo a que los proyectos sigan avanzando a partir de los resultados que generaron en el mercado. Em, la inversión que hacemos en esta edición es de más o menos $400.000. Ha sido un esfuerzo muy grande que ha hecho la prefectura y el país por poder, y la provincia, perdón, por poder sostener este mercado, porque también estamos en un contexto bastante adverso en cuanto a la priorización de la inversión en los en el eje social, en el eje de cultura y ha sido un esfuerzo muy grande, una lucha, diría yo, desde el gobierno provincial el poder sostener esta inversión, pero con el convencimiento, como les decía antes al inicio, de que la cultura es un eje fundamental para el desarrollo de la provincia y por ende es importante la priorización de esa inversión, de esos escasos recursos que podemos tener para poder desarrollar esta acción tan importante como es el mercado. Para finalizar un poco, sé que me he alargado un poco más del tiempo, pero quería compartir con ustedes esto que son un poco aprendizajes y también desafíos que nos vienen como resultado de haber sostenido este año esta segunda edición del mercado y además de esta perspectiva de poder que continúe siendo una política pública financiada, sostenida y que funcione en adelante más allá de los periodos políticos que normalmente tienen las instituciones públicas. Creo que hay un reto importante para el sostenimiento del mercado y el sostenimiento del financiamiento del mercado en poder generar estos procesos, estos 4 puntos que he puesto aquí, anclarlo a procesos de formación y de profesionalización que por supuesto pueden generarse a través de alianzas y de vínculos de cooperación y de internacionalización
el poder generar una creación y consolidación de circuitos que al mismo tiempo le generen este aparataje y este sostenimiento, esta base de funcionamiento al MICPI para que pueda asentarse allí y garantizar que todas las ediciones, que en las diferentes actividades que se tengan, tenemos unos aliados también que están conectados con esta iniciativa y que la pueden sostener. Generar apropiación desde la ciudadanía y la comunidad cultural. Creo que es algo que en lo que estamos avanzando bastante bien porque gratamente hemos tenido el reconocimiento de la comunidad cultural de identificar que este es un espacio necesario en el Ecuador, que es un espacio en el que quieren participar y quieren y adentrarse para poder sostenerlo y para poder mantenerlo. Y esa demanda ciudadana es una demanda ciudadana que pesa al momento de que las instituciones deben priorizar sus presupuestos y sostener estas acciones de política pública. Y por supuesto el tema de financiamiento e intercambio de experiencias con aliados de la región, con aliados internacionales, con otros mercados, con otros festivales, con otros espacios también de generación de política pública. Ese intercambio de experiencias, de esa posibilidad de generar financiamientos conjuntos también son retos, son desafíos que tenemos que explorar para poder mantener al MICPI, ¿no? Y como decía, la intención es que el MICPI pueda aparecer en el mapa de la región y pueda ser un espacio de encuentro no solamente para nosotros como ecuatorianos y ecuatorianas, como artistas ecuatorianos y ecuatorianas, sino para artistas, gestores y trabajadores de toda la región de Sudamérica, del Cono Sur y por qué no de Latinoamérica y de Iberoamérica. Entonces, em, eso es un poco en lo que consiste esta iniciativa y lo que queremos compartir hoy con ustedes, las reflexiones sobre esta acción arriesgada pero importante para el desarrollo de nuestro sector cultural en Ecuador. Bueno, muchísimas gracias, Muchas Lisset. gracias. La verdad que, como bien dijiste al final, arriesgada pero muy necesaria. Así que, bueno, vamos por eso para que siga creciendo y se siga arriesgando, obviamente. Bueno, me gustaría darle ahora la palabra a Federico Mirabet para que pueda también nutrir este diálogo desde su perspectiva como consultor político y también hoy con el reto que tiene en el marco de la red REDAPE, coordinando la Comisión también de América Latina y de Articulación Regional. Así que bueno, Federico, te cedo ahí la palabra. Eh, bueno, un gusto escucharte. Vos sabés que busqué la distancia que nos separa y es exactamente 5.390 kilómetros. Yo estoy en Posadas, ahora en Misiones. Pichincha tiene una relativa importancia en el mapa dentro de lo que es Ecuador, a diferencia de Posadas. Nosotros estamos a 1.000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, estamos a 1.000 kilómetros del puerto. Parece que en el último tiempo como que se democratiza un poquito lo que tiene que ver con acceso a la información, la globalización y después la exportación de servicios, pero la realidad, y por ahí probablemente tenga que ver con una realidad de América Latina también, y te invito, les invito a que me corrijan si me equivoco, que me cuenten sus realidades, todavía falta mucho para esa verdadera democratización, todavía nosotros somos víctimas de una injusticia geográfica muy importante. La historia que se escribió hace 200 años y más para atrás con el puerto como eje central todavía se refleja en las realidades en nuestros países y acá no es esquivo. A la vez, yo dentro de Posadas estoy en un barrio que hasta hace unos años era periferia de la ciudad, hoy está muy conectado, yo estoy a 15 minutos del centro, a 12 minutos de una de las costaneras más hermosas de América Latina, pero acá a la vuelta de mi casa, a una cuadra del aeropuerto, funciona un espacio que se llama Silicon Misiones, que en realidad no es como una adaptación de Silicon Valley, sino que es una adaptación de Silicon Oasis, más de lo que hacen los árabes, más que lo que sucede allá en Palo Alto, e intenta todavía arrancando ser un foco de exportación de servicios y de conectividad con el mundo que intenta más o menos venir a justiciar esa injusticia que yo les contaba recién. ¿A qué quería llegar? A que todos más o menos con nuestro granito de arena hacemos un poquito como para ir de a poco compensando o de alguna manera intentando conectarnos entre todos. Y yo veo una línea entre lo que hacen ustedes
y lo que nos toca a nosotros, que tiene que ver con la exportación de servicios eh, vinculados a lo que tiene que ver con la cultura. Lo que yo quiero argumentar, de alguna forma, yo tengo una presentación para mostrar también y me van a matar, pero a la vez también me encanta tener esta reunión porque yo tengo ejemplos de lo que tiene que ver con integración regional a través de la cultura, pero la realidad es que yo mañana mismo voy a modificar mi presentación y voy a incluir el mercado de Pichincha, o sea, voy a incluir al MICRI y sacar los ejemplos que traje, porque yo los ejemplos que traje son ejemplos globales, son ejemplos más conocidos, porque alguna vez los vi en Iguazú, me acordé para armar esta presentación, los googleé y los encontré, pero la realidad es que MICPI me parece 10 veces más interesantes. Así que ahí pongo para compartir y ustedes me dicen si se ve. ¿Lo están viendo en pantalla ahora? Ahora sí, Fede, perfecto. Básicamente lo que yo quiero argumentar es que las industrias culturales y creativas son un motor bastante interesante para materializar la integración regional. O sea, desde nuestro análisis de la red AP, sepan ustedes que yo no tengo nada que ver con la cultura. Eh, eh, Lejos estoy de ser un propagador de eso y mi guitarra del rincón de la casa se mata de risa mientras estoy hablando con ustedes, pero sí considero que hay un motor importante de integración y ahí sí, a eso me dedico, desde ese lugar trabajo, desde el ámbito privado acá, desde mi consultoría, asesorando a diferentes organismos y también como voluntario de la ONG Red Ape, digamos. Y además, por suerte, me toca estar en la Comisión de América Latina, donde intentamos fomentar esa integración constantemente. Pero para hablar de integración, lo que nosotros tenemos que hacer es hablar de personas que se mueven, de contenidos que se mueven o que se exportan o que se consumen, pero también de transacciones comerciales. O sea, no tengamos miedo a hablar de plata, digo, ¿no? Porque uno cuando dimensiona lo que representan estos mercados, te das cuenta que hay una economía muy importante que se moviliza desde ese lugar. Yo tengo datos de 2022, de 2025, pero el fondo de la cuestión me parece que no es tanto el número, sino que son un foco muy grande de movilización de billones de dólares. Y de cómo, sí, ya me meto un poco en lo nuestro, yo no quiero aburrirlas, pero de cómo operan dentro de la política exterior como diplomacia pública o como soft power, muchas veces estas apreciaciones culturales que tenemos. A ver si ven la siguiente diapositiva. ¿Se ve, no? Sí, ahí está. Ahora sí, Em, Federico. Sí. bien, un segundo. Quiero correr algo más. Y ya está. Bueno, la interacción es esto que decía, ¿no? De que se vuelve real cuando circulan las personas, cuando circulan los contenidos, pero también cuando circulan los contratos. Eh, Esas industrias culturales y creativas tenemos que empezar a tomarlas como un motor. Y una cosa es la audiovisual, la danza, la música, pero también entran las editoriales, las artes escénicas, por ahí más dentro del primer grupo que mencioné, pero también el diseño, también los videojuegos. Y cómo hacemos nosotros, por ahí, este primer approach que tenemos o la actividad llevada a cabo por Pangea acá en Buenos Aires, sean pequeños espacios, algunos más grandes, otros más chicos, de redes de cooperación que fortalezcan esos lazos regionales. Nosotros sin la intervención de Virginia no estaríamos conversando hoy entre Misiones y Pichincha. Bueno, ahí hay un punto importante. Yo soy muy partidario de institucionalizar muchas veces los encuentros para que pasen las personas y las cosas queden y puedan venir a apropiarse nuevas generaciones, nuevos grupos, nuevas comunidades. Tres aspectos, como si se quiere, tres pequeños espacios de diplomacia pública, desde soft power, mejorando esa imagen y la confianza, la afinidad, una integración real, fomentar esa circulación de personas, de artistas, de obras y de empresas. Acá yo hago un asterisco, ahora vuelvo. Y pensar también en la diversificación productiva. Ahí yo hago otro asterisco porque me voy a poner a autorreferenciar y quiero contarles una realidad que vivimos hoy acá, que es el aporte de valor a la economía del conocimiento a través de servicios creativos. Con respecto a la integración real, vuelvo al primer asterisco. En este momento, en la Comisión de América Latina de la Red APE, donde nos toca trabajar y donde nos conocimos con Virginia, estamos armando un trabajo para inicio del año que viene que tiene que ver con migraciones. O sea, fíjense lo importante que se vuelve la cuestión cultural por una doble vía. Por la primera es
che, estamos hablando y fomentando una movilización de personas cuando hay una movilización de personas real, pero los motivos son sumamente diferentes. Y en ese motivo sumamente diferente radica una idea de crecimiento, de compartir, de fortalecer lazos, de identidad, como es lo cultural, y en el otro radica lo peor de la afectación de los derechos humanos que se nos puede ocurrir a nosotros. Movilizarte porque te sentiste expulsado o fuiste expulsado de tu lugar y para caer a un lugar donde muchas veces encima no te reciben con los brazos abiertos y donde tenés que empezar de cero, bueno, con todo lo que conlleva una migración por situaciones de cualquier tipo y que lamentablemente en América Latina están muy presentes. Y por el otro lado, o sea, quiero ver cómo se roza lo humano con lo cultural acá, ¿no? Cómo puede suceder que en un mismo colectivo o haciendo dedo en una ruta se pueden encontrar dos personas que están en situaciones sumamente diferentes, sumamente diferentes. Y en una diversificación productiva, el otro asterisco al cual yo quería llegar, que tiene que ver un poco con, acá me voy a poner un poco filosófico, pero espero que se entienda la idea. La cultura invita a dejar muchas veces un mensaje sumamente importante que trasciende a las personas que llevan a cabo esas interpretaciones culturales. El problema que estamos teniendo en América Latina y en Misiones hoy tiene que ver en gran parte con la diversificación productiva y en gran parte con la diversificación productiva en las chacras. A mí me toca trabajar en lo que tiene que ver con el agro y la producción en mi provincia y estamos teniendo problemas con las producciones. Fíjense cuando esto se vuelve muy tangible, que es yerba, té, tabaco, se cosecha, se planta, se empaqueta, se envía, se procesa, y tenemos problemas para diversificar producciones. El tabaco es una economía que anda muy bien, pero que nosotros somos la generación que va a dejar de fumar, por ejemplo, entonces hay cada vez un menor consumo, hay familias que están teniendo problemas para diversificar. Y hablo de una cuestión tangible. Ahora me voy a la cultura, que se vuelve un tanto más intangible, aunque nosotros tenemos que ser los encargados de materializar eso, pero se vuelve muy intangible. Bueno, imagínense lo complejo de esa diversificación productiva como tal. Pero bueno, yo creo que la cultura ahí aporta un valor económico a la cuestión del conocimiento que me parece que tampoco tenemos que dejarla de lado. ¿Sí? Ah, sigo, perdón, pensé que había un comentario. Esto eran los datos, yo tengo las fuentes para compartirles si lo necesitan. Exportaciones globales de servicios creativos y exportaciones globales de bienes creativos 2022. Una diferencia importante, pero ambos números bastante contundentes. 1.400 millones de dólares y 713 mil millones de dólares. 1,4 billones, perdón. Y un marco de tres capas, por ahí sí ya vinculando lo que tiene que ver nuestra actividad desde la red, que es la política exterior, o el trabajo desde ese lado con lo que tiene que ver con la cultura, un poco de orden a la política exterior cultural. No es un aporte, no es un consejo y mucho menos es un dogma, Bonito. sino que simplemente es una No, idea alguien de iba a cómo hacer una leerlo, fila los datos, me digamos. mandaron los precios Eh, todos. Esto me Perdón, ¿está preparo. un micrófono abierto? ¿Puede Sí, ser? perdón, hay un micrófono, creo que de Natu. Ahí está, gracias. ¿Listo? Simplemente es una lectura, o sea, no tomen esto como un aporte ni nada, sino una lectura de un marco de tres capas para un orden de la política exterior, para transformar la cooperación en resultados concretos. Una idea que tengo es que se puede estructurar en tres niveles complementarios. Una primera capa para hablar de las reglas, una segunda capa para hablar de las instituciones y una tercera capa para hablar de lo que tiene que ver con los mercados. Pensaba al inicio de la charla y también cuando lo venía preparando y cuando Virginia muy amablemente me invitó, si era o no pertinente hablar de lo que tenía que ver con mercados. Y en la misma pregunta que me hice, tipo, me calenté, abrí la computadora y dije, no, está ahí la respuesta también, porque que nos hagamos esta pregunta de si vincular lo económico o no a lo cultural es lo que tenemos que dejar de preguntarnos. O sea, tiene que estar implícita la cuestión de los mercados adentro de la oferta cultural que promovemos, porque tenemos que dejar de pensar que esto es un hobby, un pasatiempo y que no tiene que ser valorado de la forma que tiene que ser valorado. Entonces, obviamente que lo incluí y lo puse varias veces en la presentación. Eh,
Ah, acá se me traspapeló. Bueno, capa A, que tiene que ver con las reglas, y nosotros vamos a hablar de mercados, nosotros tenemos que hablar de un paraguas normativo que legitime esa acción. Hay convenciones al respecto. Yo creo que mucho de lo que yo estoy citando acá ustedes lo conocen mejor que yo, así que si le pifio fechas o lo que sea, nada, intervengan. Pero un acuerdo internacional como base jurídica que legitima que los estados implementen políticas específicas para las industrias culturales y creativas y que fortalece la cooperación internacional como herramienta. Una frase nada al pasar, que no se trata de un comercio, sino que bienes y servicios culturales portan identidad y sentido. Por eso el derecho internacional habilita políticas específicas para protegerlos y promoverlos. Y acá hay un grave, no es un grave, pero es un importante asunto al cual le tenemos que dar como relevancia, que tiene que ver, no me voy a poner partidario ni nada, pues no es la idea de la conversación, pero que tiene que ver con un consenso, evidentemente, que hay internacional sobre lo que implican las industrias culturales y creativas, pero que muchas veces entra en tensión, o tensión no, porque eso sería normal y eso incluso estaría bueno, pero sino que entra en conflicto con políticas domésticas muchas veces. Se hace política por acción u omisión, bueno, existen políticas domésticas de acuerdo a los contextos, de acuerdo a los tiempos, que se encargan de ir en contra de las convenciones, de ir en contra a la propagación de industrias creativas y culturales. ¿Y quiénes son los que tienen que lidiar con eso? Bueno, yo en esta conversación estoy viendo que son ustedes, o sea, que son quienes hacen, quienes fomentan y quienes abren este tipo de espacios que se tienen que de alguna manera recostar sobre normativas internacionales, pero que sería todo mucho más sencillo, o por lo menos más fluido, si las normativas locales acompañan, y no creo que sea muchas veces eso, digamos, como punto para entender. Una segunda capa que tiene que ver con, puse el ejemplo del Mercosur y una reunión de ministros de Cultura que hubo ahora en junio, que me llamó la atención porque no pensé que estaba sucediendo, pero una segunda capa que tiene que ver con las instituciones, esos espacios donde se construye la cooperación. Y vuelvo a los ejemplos y vuelvo al mercado de Pichincha. La verdad es que pongo ejemplos globales, pero yo les decía que soy muy fanático de institucionalizar, pero tranquilamente esta reunión, este bloque dentro de un Zoom de Red App puede estar dentro de este ejemplo, ¿no? Porque no estaremos hablando a millones de personas ahora, ni a miles, pero la realidad es que es un espacio donde se está construyendo cooperación. Em, Espacios políticos técnicos para coordinación regional, donde se juntan estrategias que se alinean y se definen prioridades conjuntas y se fomenta la colaboración entre países miembros. Y la tercera capa, lo que tiene que ver con plataformas plataformas donde la cooperación se convierta en contratos. Y este era el ejemplo que yo te decía que quería cambiar por el de MICPI. Plataformas regionales diseñadas para conocimiento, difusión y disertación y fundamentalmente la comercialización de bienes y servicios culturales. Un foco en pymes, actores culturales y la foto que mostraste vos era la de MICPI, la de las rondas de negocios, showcases y networking. Estoy muy enojado con esta filmina. Para ir cerrando ya, ¿no? Porque estamos de tiempo. ¿Qué significa para nosotros profesionalizar un poco el sector? Y acá entra muy fuertemente lo que hace Virginia y también ahora que las conozco a ustedes, que no es solamente capacitar, sino tratar de construir un ecosistema que permita esa sostenibilidad. Si yo me considero un fanático de las instituciones, es justamente para eso, ¿no? Para que nosotros no vayamos y eso siga y eso perdure y sea sostenible. Y acá sí entra nuestra habilidad para hacer lobby, nuestra habilidad para crear y proponer programas, pero también nuestra fuerza para que esas políticas domésticas nos den una mano, porque el financiamiento estratégico, la propiedad intelectual, por ahí la propiedad intelectual es algo más global, pero también entra la movilidad regional y los estándares y capacidades, están muchos más sujetos a veces a políticas domésticas, a normativas de fomento, que a lo que tiene que ver con el documento de UNESCO de 2005 que compartí recién. O sea, te bajan unos lineamientos internacionales donde las políticas domésticas o locales tienen que acomodarse bajo esos paraguas y la realidad es que no muchas veces sucede. Por eso, y esto es como nada, este sí es un aporte, es muy importante que cuando nosotros profesionalicemos, avancemos, inventemos proyectos, propongamos programas, se sancionen con la debida fuerza. O sea, no sirve tampoco que nosotros establezcamos en un calendario, bueno, nos vamos a reunir una vez al mes para hacer esto.
Lo que estaría bueno es que sea un proyecto un poco más contundente, donde sí o sí tengamos que estar, donde sí o sí el financiamiento que se consiguió por una determinada normativa, sea una ley provincial en el caso de Argentina o una ley nacional en el caso de nuestros países, perdure en el tiempo, venga quien venga a gobernar y los fondos sean claros de dónde salen y sea muy claro también que eso va a perdurar en el tiempo. Y estos son tres casos, que estos sí los voy a pasar rapidito, que tienen que ver esa producción de integración productiva, ¿no? Perdón, esa coproducción como una integración productiva. Esto es algo conocido, yo a estos los vi en Iguazú, por eso a mí me llamaron la atención, hace años, pero son casos conocidos los de coproducciones entre diferentes países para conseguir una integración regional, y en este caso es una integración productiva. En este momento, en Posadas, en el centro, porque tengo una amiga que es productora de cine y un amigo que es director de esa misma película, están grabando y están haciendo una producción entre un equipo productora de Paraguay, un equipo que vino de casting de Brasil y todo el equipo técnico que es de acá de Misiones. Y están filmando en este momento en el centro de la ciudad de Posadas. De Ibermedia me fui a Ibermúsica, que es un mercado laboral ya para otro tipo de arte. Y el tercer ejemplo era Mixur, que un poco ya lo habíamos hablado recién. Y esta foto, que es inteligencia artificial, la realidad es que la que vos mostraste hoy es mucho más contundente, es mucho más concreta y me parece que también es mucho más clave lo de MICPI que esto, pero bueno, no deja de ser los ejemplos que habíamos traído a la reunión. Bueno, como mensaje para ir cerrándolo, esto, ¿no? De bajar la integración del comunicado al contrato, empezar a verlo en esa clave, en esa óptica. Y un resumen, es una agenda política exterior, una agenda de política exterior para la integración cultural que busca tener cuatro prioridades estratégicas: una movilidad regional simple, plataformas y mercados permanentes, ir más allá de esos eventos como puntuales. Todo va más o menos en una misma línea. O sea, yo sé que varié por ahí un poco, pero hay como una línea que trata de ser coherente, que es, empecemos a hablar de mercados. Esos mercados tienen que estar consolidados de manera sostenible por instituciones que sean firmes y que permitan que pase quien pase, las cosas se hagan. Y después la coproducción como política de integración económica y los datos y medición de impacto. Esto de usar el cofinanciamiento como herramienta es algo que Virginia puede explicarnos a nosotros 10 veces mejor de lo que yo lo traje acá. Y después, bueno, lo que tiene que ver con datos y medición de impacto es algo que a mí me afecta personalmente ahora porque me estoy especializando en ese tema. eh, de lo que tiene que ver con toma de decisiones bajo cuestiones más de evidencia. Y es realmente impresionante el cambio que uno puede hacer si toma en cuenta los datos y la medición. Yo sé que están pensando del otro lado, pero esto en Argentina no se hacía. No, se hace, pero no es tan común como nosotros pensamos, por lo menos a la hora de hablar de políticas locales o regionales. Y ahora sí, esto, la integración del siglo XXI no se juega solo en aranceles, porque me puse muy en plan de mercado y demás, sino que se juega en cadenas de valor que sean creativas y en la circulación de talento más que otra cosa. Así que nada, gracias por escucharme y nada, me encanta también escucharlas a ustedes porque estoy aprendiendo un montón en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, Fede. Bueno, wow, me quedo también con un montón de cosas ahí porque me parece que es interesante que ingrese esta otra capa, nivel de análisis que puede traer un profesional que específicamente por ahí no viene, ¿no? Del sector tan cultural o artístico. Así que bueno, seguramente después ahí más adelante vamos a indagar y profundizar un poquito más en esta inyección y en esta provocación que también me parece en la síntesis que Federico nos compartió, puede dar para que esto se siga moviendo. Bueno, ahora le voy a dar la palabra entonces a mi querida Tamia Guayasasmín para que pueda presentar, volviendo un poco a MICPI, específicamente cómo se está pensando el sector de Nación Danzas en el marco de este modelo de mercado. Muchas gracias, Virginia, gracias por la invitación y felicitaciones por estos espacios que están creando, que son tan importantes y tan en respuesta a las demandas del día, de hoy, del presente de nuestro continente. Saludos a Fede, qué gusto compartir este espacio, querida Liz, aquí verla a Yelén y al resto de personas que nos acompañan y que nos verán después. Bueno, yo les voy a narrar un poquito cómo ha sido este proceso
Y después voy a materializar con algunas fotografías que justo recién nos compartieron. Como decía Liz, acabamos de salir de la segunda edición. Estamos todavía ahí reverberando en todos esos encuentros y actividades que vivenciamos los días pasados. Y bueno, Nación Danzas responde, o sea, nace en la prefectura y responde a la gran presencia de danzantes, bailarines, bailarinas en el país, en una sabia respuesta por parte de la prefectura y del equipo que conceptualizó todo esto, de antes que nada atender a las expresiones tradicionales, folclóricas, populares, ancestrales, digo todos esos nombres, porque uno de los primeros pasos que hicimos fue preguntarles cómo te autodenominas. Y cada uno traía una denominación distinta con distintas reflexiones, entonces lo que intentamos desde Nación Danzas justamente es abrazar a todas las danzas, a todas las denominaciones y darles un espacio para la circulación. Partimos con la pregunta de cómo, dónde es que suceden estas transacciones, quiénes son los actores que entran en juego a la hora de promover las danzas, porque no sé quiénes han tenido la oportunidad de estar aquí en el Ecuador. Es un país multiétnico y pluricultural, con una cultura viva presente en cada uno de los pueblitos, y estamos hablando de diversas culturas: quichua amazónica, quichua andina, montubia, afroecuatoriana, afrochoteña, o sea, hay una serie de expresiones y que están vivas en justamente festividades, en no solo festivales como tal, en un formato más escénico occidental, sino también de cultura viva. Es así que la estrategia con la que se planteó Nación Danzas desde un nacimiento fue, como decía Liz, preguntarnos cómo es que el mercado puede dialogar con este sector vivo. Y para ello no nos lanzamos a hacer un diseño desde el escritorio para convocar después a la gente que llene y que dé vida a esas ideas, sino fue realizar un premercado, que eso se dio el año pasado, donde reunimos a los distintos actores de todo el país para dialogar y conversar cómo es que sería un mercado adecuado para las danzas tradicionales y folclóricas ecuatorianas. Entonces, partiendo de este espacio de participación ciudadana, de diálogo, de encuentro, y que también tuvimos ya unos pequeños como chispazos de la dinámica de mercado con unos showcases, era ya poner en prueba cómo sería unas danzas tradicionales ajustadas a un show de caja de 15 minutos, ¿no? Entonces, esa primera experiencia levantó muchísima información y estratégicamente también levantó el interés de muchas personas que fueron convocadas e invitadas. Nosotros nos guiamos por principios de diversidad y de presencia. No podíamos, digamos, pensar una mesa sin estar evaluando la cantidad de mujeres, la cantidad de personas afro, la cantidad de personas quichuas. Y eso fue un gran desafío. Liz vio cómo con el equipo que realizamos Nación Danzas junto a Verónica Castillo, nos hacíamos 8 porque empezamos a incluir a tantas personas que se nos desbordaba, digamos, pero nosotros no queríamos realmente dejar a nadie fuera y seguro dejamos, porque no se puede abarcar todo. Pero fue una experiencia muy rica de encuentro, de diálogo, algo que quiero que sepan, sobre todo ya que esta invitación, esta charla se ancla en el país de Argentina. Yo tuve la suerte de tener mi formación de licenciatura allá. Es que en el país, en el Ecuador, siendo un país así de diverso como les mencioné antes, no tenemos una carrera a nivel de ser nivel de danzas tradicionales y folclóricas. No existe. No hay un espacio donde eso se esté investigando formalmente. Existe, sí, por el quehacer de varias personas que a pulso propio desarrollan y sostienen, pero no hay ninguna institución estatal, gubernamental que abrace esta información. Entonces el desafío era aún más grande. Debemos decir que de esa experiencia, nosotros de alguna forma, con este impulso que se tiene sabiamente también desde la prefectura de humanizar la palabra mercado, de quitarle el capital del centro y poner al humano, nosotros en primera instancia propusimos que desde Nación Danzas se reconozca la labor de las mujeres en la música y danza afro y popular del Ecuador. Y es así que una de las actividades principales del año pasado fue un homenaje que a todos nos caló, creo que en el corazón, ¿no es cierto, Liz? Porque de alguna forma fue evidenciar, no solo tener el estado de la cuestión y decir, a ver, qué grupos hay, cómo se autodefinen, qué políticas les atienden, qué políticas no, cómo está la situación de formación académica, sino fue realmente también decir
quienes han hecho, y lo fuerte de ese homenaje es que más de la mitad ya no estaban presentes y eran las hijas las que podían recibir ese homenaje. Entonces, esa primera edición, que tuvo un tono más de encuentro que de mercado en sí, nos dio la pauta, nos dio la base para que este año podamos realizar el primer mercado de danzas tradicionales y folclóricas del Ecuador, haciendo un primer experimento. ¿Cómo es que podemos encajar esta dinámica y esta potencia de las danzas en un formato rondas de negocio con un cronómetro puesto? Presentaciones breves en formato pitch con otro cronómetro puesto y estos showcases. Esta vez nos lanzamos ya al Teatro Nacional, que es el teatro más grande que tiene la ciudad para capacidad de 2.000 o 3.000 personas. Y aquí les voy a compartir esta imagen que creo que resume muy bien lo exitoso que fue el mercado. Es justo en la agrupación Sama y Runa. Es la agrupación que cerró los showcases de danza tradicional que tuvimos en una jornada de toda la tarde, 10 agrupaciones que fueron seleccionadas con un comité compuesto por personas nacionales e internacionales. Y este grupo en particular, esta mujer que está ahí con su brazo alzado, es un grupo que integra poesía y danza. Y justamente arranca su obra con una poesía de un contenido de conciencia social muy bonito, muy poético y muy potente y pertinente para los días que atraviesa hoy nuestro país. Em, Debo decir que con estos lineamientos que tenemos de integración, de diversidad, de presencia de las mujeres, de presencia de los pueblos, esta edición demostró digamos, que se puede. Nosotros atendimos a 8 agrupaciones de la provincia de Pichincha y 2 de fuera de Pichincha, que son Esmeraldas al norte del país, norte, digamos, costa, e Ibarra, que es norte centro. Y estos grupos, lo interesante que podemos decir artísticamente hablando, es que muchos de ellos presentaron unos, digamos, voy a decir, unos coqueteos, unos diálogos con otras ramas escénicas, como este que habla con poesía, había otro que tenía todo un testimonio personal, hay otro de un grupo de gran trayectoria y gran referencia en el Ecuador, que es el grupo Humanizarte, que se autodenomina etno contemporáneo. Entonces tuvimos como un paraguas de danzas tradicionales que trascendieron, digamos, la norma, lo tradicional fijo y que más establecieron diálogos interesantes a nivel escénico. Y eso, claro, dependiendo a los programadores que tenemos, hay un festival en particular en México que estaba muy atraído por este tipo de lenguajes que empiezan a generar cruces. Em, Después tuvimos en Nación Danzas del espacio de rondas, que realmente era un desafío y en ese sentido lo que nos contó Liz de la preparación con el programa Saberes fue fundamental, porque fueron meses de trabajo para entrar, es como encajar desde los términos en inglés hasta las dinámicas y los formatos preestablecidos, ¿no? Entonces, para nosotros fue una excelente experiencia que brindamos no solo a las 10 agrupaciones que seleccionamos por convocatoria, sino otras agrupaciones más que también postularon para estar en las rondas y que fue realmente un poco lo que decía Daniela Fuentes Moncada, que es la coordinadora del mercado. La ganancia es de estar en el mercado. O sea, de lo que suceda después es casi como que ese bono y que es maravilloso, pero la experiencia en sí de estar en el mercado significa ya una serie de aprendizajes y de puesta en práctica de toda esta formación que enriquece y que genera ya un crecimiento a nivel humano y profesional. Aquí en la foto está Janaína Santos de la Mostri Garazú de Danza de Pernambuco y Erika, y no recuerdo el nombre de ella, del grupo Manglar de Esmeraldas. Asimismo, tuvimos a un representante de Perú, Ana Puebla, que es una artista ecuatoriana que también indaga en estas mixturas del lenguaje de danza tradicional con una dramaturgia contemporánea. Bueno, la foto que ya nos mostró Liz, y aquí me da pie porque esta agrupación es de danza contemporánea. Entonces, justamente basadas en la experiencia del año pasado de generar un premercado que establezca un diálogo y una escucha a la sociedad civil, planteamos para este año como parte del premercado, quiero llegar a ya vuelvo a esta foto, aquí está. Estas son las imágenes. Planteamos un encuentro que reunió ya no mesas abiertas y abiertas al público, ya tomando la experiencia del año pasado, hicimos un grupo focal con 22 personas
con las que nos reunimos a conversar cuál sería el mercado que necesita la danza contemporánea ecuatoriana. Entonces aquí ven, está Ángela Arboleda, ella es directora de la Maestría de Gestión Cultural de la Universidad de las Artes en Guayaquil, Gabriela López, que es un investigador y docente, y acá, por el contrario, tenemos a Gabriela Ponce, que es directora del Teatro Nacional Sucre, y está un poco borroso Juan Pablo López Otero, director de la Bienal Internacional de Danza de Cali. Este diálogo combinó justamente unas ponencias por parte de personas que ejercen roles en la danza en el Ecuador, pero también personas que son artistas activos, o sea, combinamos, ¿no? Aquí está, en el centro vemos a Paola de la Vega, que fue nuestra mediadora y metodóloga, la colega Martina, que nos ayudó en la asesoría, estoy yo, y Carmita, parte de la prefectura del equipo. Esta foto final dice mucho porque en el encuentro lo que quisimos es escuchar ponencias de afuera. Nos compartió la experiencia de organización civil Datacha Melo desde Uruguay. Y por otro lado, también una noción de mercados internacionales que nos expuso Juan Pablo López de la Bienal de Cali. Y todos nosotros abordamos temas como, por ejemplo, cómo potenciar la profesionalización de la danza contemporánea, cuáles son los espacios reales de circulación y difusión de la danza contemporánea en el Ecuador y cómo podemos potenciar la difusión y la generación de públicos para la danza contemporánea, que es una de las cuestiones más complejas. De esto salió un montón de material, abordamos temas que para mí son eje y que un poco es cómo se aplica la política pública desde la prefectura, pensar cómo es la diversidad de personas afroindígenas dentro de la danza contemporánea, que es una pregunta desafiadora. Cómo generar espacios seguros en términos de, de evitar violencias. Ahí se fue el Perdón, micrófono. un Sí. segundo, Tamia. Marta, por favor, te pido si puedes silenciar tu micrófono. Uy, sí. Muchas gracias. Pena. Está bien. En fin, con todo eso vamos a sistematizar el material y poder generar unos lineamientos para lo que va a ser el diseño del mercado del próximo año. Y aquí esta foto que es, les hablaba del homenaje al inicio, que es la extensión de este espacio de homenaje, lo llevamos a la danza contemporánea y homenajeamos a la maestra María Luisa González, que es la segunda contando desde la izquierda, y después al otro lado está Genoveva Mora, que también ambas son unas mujeres que han dedicado su vida a las danzas. María Luisa desde la escena, la dirección de instituciones, y Genoveva con la creación de la revista El Apuntador, que realmente es el archivo de las artes escénicas ecuatorianas. Con esta breve exposición venimos así, como ven, contentas de todo lo que se levantó y con el gran desafío. La pregunta que nos queda es, una vez que probamos este formato de mercados con las danzas tradicionales, una vez que levantamos una serie de necesidades y cuestionamientos para la danza contemporánea, ahora decimos, ¿cuál es el formato que las danzas necesitan para estar en la dinámica de mercado? No necesariamente creemos que son estas formas de cronómetro de rondas. Un poco Liz nombraba lo que este año se experimentó en Sónica, pitch invertido, rondas desaceleradas. Justamente el salto que queremos dar desde Danzas, esa proyección futura es como, por ejemplo, una obra de danza contemporánea no se le puede encajar en 15 minutos. ¿Cuál es esa dinámica que queremos? Sabiendo que un mercado dura poco, ¿cómo logramos que que los programadores se acerquen a la creación y que pueda potenciarse sin perder la calidad, sin perder la profundidad? Y hay veces que necesitamos de esa lentitud para procesar y para asimilar ese arte. Este año tuvimos 3 obras de danza contemporánea que recibieron toda la formación, hicieron rondas, hicieron exposiciones y recibieron una mentoría. Fue un primer pasito. Lo curioso es que todos los programadores que también tenían danza contemporánea en su radar nos preguntaban, ¿y a qué hora los showcases de danza? O sea, porque al final queremos ver cosas vivas. Entonces, ese es un gran desafío en términos de organización, de presupuesto, etcétera. Pero llegamos con el entusiasmo de que el sector esté involucrado, de que el sector espera, y un poco lo que decía Fede hace un momento, si el sector busca, es mucho más posible con trabajo y con perseverancia, es
establecer esto como una política que trascienda a las personas, porque realmente aplaudimos y agradecemos desde el sector cultural nacional la labor que ha tenido la prefecta Paola Pavón y todo su equipo, Lisa a la cabeza, para que esto suceda. Pero el desafío como país es, y como provincia, como Pichincha, es lograr que eso permanezca como una política y que el sector organizado lo demande, lo sostenga y lo construya en conjunto. Entonces, de alguna forma, vamos en Nación Danzas, vamos en buen camino, tenemos a muchas personas involucradas esperando y ahora, bueno, con toda la fuerza para pensar y como todo en la vida, también es una prueba para luego mejorar o para luego replicar, ¿no? Así que ahí vamos para un Nación Danzas 2026. Bueno, muchísimas gracias, querida Tamia. Qué emoción que se haya logrado este nivel de involucramiento. Y también, bueno, ver ahí a varias compañeras que conozco de la historia, ¿no? De nuestras redes, de la danza en la región, ver ahí que están también presentes y que su trayectoria y que el archivo y también la historia de quienes fueron sembrando estas semillas que hacen que hoy el sector se esté involucrando y se esté animando y acercando a formar parte de este tipo de marcos como el mercado, puedan haber sido reconocidas y también, bueno, puestas en valor en relación a todo el proyecto y al programa. Para iniciar nuestro bloque final de esta charla, voy a acercarles algunas preguntas que me nacen hacerles para que puedan ir tomando en el orden que prefieran, cada uno de los tres, y obviamente después también abrir a que quienes están hoy acompañándonos en el Zoom también puedan acercar alguna pregunta y obviamente compartir sus impresiones. Pero me nacen muchas preguntas, son muchas las que me nacen, pero bueno, voy a simplificar y voy a tomar algunas, obviamente. Y haciendo un repaso desde el inicio con Liz y luego también, por supuesto, con las exposiciones de Federico y de Tamia, la primera pregunta que me nace por supuesto, no sabemos que las respuestas a lo mejor no las tenemos ahora, pero lo importante es, ¿no? Incomodar la pregunta y hacerla mover. Entonces pensaba, ¿cómo se podrían diseñar o, mejor dicho, seguir mejorando el diseño de fondos regionales que puedan ir hacia el fortalecimiento de un mercado cultural del Cono Sur de manera más integrada? Partiendo obviamente ya de las fortalezas de las experiencias locales o regionales, cómo piensan ustedes que se puede ir mejorando desde los puntos de vista que fueron presentando ese diseño de otros fondos regionales que puedan permitir el fortalecimiento de un mercado cultural desde una perspectiva del Cono Sur? A ver quién se anima a tomar un poco el guante. Voy a empezar yo, si te parece, Sí, por Virginia, supuesto. a propósito también de muchas de las ideas de la presentación de Federico. Creo que tengo claro dos aspectos que son importantes, que de hecho lo conversamos en este mercado con algunos programadores y representantes de mercados en Iberoamérica en general y que son los retos más grandes, creo yo, para los fondos regionales, porque es un poco la realidad que siempre se vive en los mercados. Más allá del MICPI, Fede mencionaba el Mixur, hace un par de años estuve también en una edición del MICA, es decir, la problemática es común en nuestra región respecto, por ejemplo, a los fondos de movilidad artística. La movilidad artística es básica, fundamental, justamente para poder dar viabilidad a todos estos encuentros y todas estas conexiones que se dan en los mercados. Como contaba Tamia, los festivales, los programadores, programadoras que estuvieron en el MICPI se fueron encantados con muchísimos proyectos, pero el reto es justamente ver cómo cubrir esa movilidad. Entonces, yo creo que una de las partes fundamentales de fortalecimiento y de diseño, de rediseño incluso de fondos regionales es mirar hacia eso, hacia la movilidad artística, cómo viabilizar,
cómo tener una red de circulación que tenga un financiamiento, que tenga unas viabilidades desde los diferentes integrantes de esa red para poder impulsar esa movilidad. Y por otro lado, la posibilidad de generar unos circuitos reales. Nosotros como nuevos, digamos, dentro de este ámbito de los mercados, pensábamos y decimos, claro, hay unos circuitos ya establecidos en la región. Programadores, programadoras, productores de festivales ya tienen una ruta específica y dicen, bueno, este año yo empiezo en Brasil y voy por los diferentes países y termino en Panamá y luego me voy a España. No sé, decíamos cómo nosotros nos insertamos dentro de ese circuito, pero conversábamos con Isabel Villanueva del BIME, por ejemplo, que estuvo aquí visitándonos y ella decía, no hay los circuitos, no existen en realidad. O sea, no nos hemos puesto a pensar como región en la estructuración de un circuito real para la circulación de las artes en nuestra región. Entonces, pensando en esto que comentas de los fondos regionales, de las iniciativas regionales, yo creo que hay esos dos aspectos que estamos notando y que estamos diagnosticando desde las personas que están participando permanentemente en mercados y en estos espacios. Se está identificando claramente una necesidad. Entonces, yo plantearía esos dos aspectos como una necesidad de mejoramiento de los fondos regionales. Perfecto. Tamia, Fede. Métele, Tamia, por favor. Sí, justamente una de las cuestiones que podemos levantar después un poco del camino de formación y de realización es que no tenemos a mano las herramientas de movilidad. Entonces, hay que pensar cómo acercarlas también al sector que da vida a los mercados. Entonces, estoy pensando cómo potenciar espacios donde estén centralizadas las herramientas de movilidad y donde las personas sepan que ahí acuden, que ahí buscan y que tienen además, no sé, siempre hace falta talleres para saber cómo postular. O sea, como de parte de los grupos, porque si no, llevamos muchísimo tiempo en prepararnos para llegar al mercado sin tener de por sí antes de esas herramientas. Entonces creo que va de la mano, ¿no? El generar estos fondos y tal, pero sin olvidarnos que constantemente tenemos que estar acercando esas herramientas, formando a la gente, porque no todos tienen la misma situación socioeconómica, no todos tienen las mismas capacidades de asimilación de información ni herramientas, o sea, mucha gente se maneja solo desde el celular y un poco esto se nos devuelve a partir de haber atendido ya desde el año pasado el sector de danzas tradicionales y folclóricas, que estamos hablando con una realidad que no es la de la centralidad de la danza contemporánea, de personas que están en los centros principalmente, porque también hay en la ruralidad. Entonces eso nos devuelve que así como podemos generar corredores, redes, fondos, siempre hay que estar echando la cuerda a quiénes son las personas que son los usuarios para que sea real el llegar equitativamente, de la forma más equitativa y más diversificada posible y no quedarnos siempre en unos pocos actores. Entonces, justamente al pensar las danzas, yo hablo desde las danzas, desde la prefectura, desde el MICPI, tenemos un gran desafío porque estos vínculos y estas danzas no necesariamente todo va a suceder en un evento de mercado anualmente. Hay muchas cosas que además tienen que ver con una construcción a lo largo del tiempo, que responden a otras lógicas a partir de la comunidad, de lo rural, del pueblo. Entonces, yo creo que es un desafío como en lo micro y en lo macro. Sí, totalmente de acuerdo. Pensaba también en relación a todo esto. Qué importante porque apareció en sus exposiciones, apareció el tema de los datos y el impacto también. Digo, ¿no? Para poder reposicionar el rediseño o el mejoramiento del diseño de los fondos y los circuitos, como decía, bueno, Lisette, para poder también entender estas necesidades de acercamiento de las herramientas de formación y profesionalización según las particularidades y las condiciones de cada contexto, de cada comunidad. Es importante también tener en claro cuáles son los datos, dónde están los datos de esas personas, de esas agrupaciones, de esas comunidades
y también dimensionar, una vez que estas comunidades empiezan a transitar esos procesos de profesionalización, qué impactos van teniendo en las economías justamente locales y regionales concretamente. Entonces, me gustaría, Fede, no sé si te animás a profundizar un poquito más respecto a ese tema, ya que creo que vos lo mencionaste por ahí en tu presentación, porque creo que va de la mano, está todo, ¿no?, encastrado de alguna forma relacionado como un prisma en todo esto que estamos hablando, y creo que el tema del impacto, del entendimiento del impacto que tienen nuestros proyectos culturales en la región, es algo que hay que seguir trabajando y prestándole mucha atención. Fede, no sé si ahí vos querés sumar algo más, Mirá, acercar un poquito. me quedaba con lo que mencionaban, porque las tres como ponen tópicos sobre la mesa de los cuales está bueno rescatar. Esa idea, ¿no? De por un lado tenés los fondos, los programas, el lugar de reunión, los encuentros anuales, mensuales, no importa. Y bueno, esa soguita donde todavía te falta el consumidor de esa cultura. Lo pongo en clave de consumidor, de usuario, para pensarlo también en términos económicos. Y qué difícil, porque termina pasando algo muy propio de nuestro tiempo también, que es, che, ¿no será que nos estamos hablando únicamente entre nosotros? Bueno, ahí hay una respuesta pero pará, quien hace arte y quien promueve la cultura también tiene derecho a ser espectador y ser partícipe del otro lado. Sí, obvio, pero no termina siendo, me parece, una pregunta, ¿no? Para que sea un disparador, para incluso llevárnosla y por ahí no llegar a conclusiones tan certeras, sino más dudas que. Pero no estaremos pecando de hablándonos de lo mismo. Y ahora sí, ya celebramos el motivo del encuentro, ya celebramos que estamos reunidos acá, pero ahora falta esta misma conversación con 10 personas que estén ajenas a este mundo. Que nosotros le hablemos de un mercado de industrias creativas y culturales y nos interrumpan y nos digan, che, pará, pero ¿qué es un mercado de industrias creativas y culturales? ¿Qué abarca? ¿Qué no abarca? ¿Quién queda afuera? ¿Quién queda adentro? Porque yo siento que podemos estar hablando con un diseñador de videojuegos que no sabe que estuvimos hablando toda una hora de él. O sea, a ese nivel de fuerte lo que sucede. Por ahí sí, alguien más del mundo de la danza, de la música, sea más afín al tema, pero ¿a qué quiero llegar con incluir a sectores que por ahí no son tan tradicionales? A que tenemos que hacer volumen, y al hacer volumen vos tenés que encontrar una mayor capacidad de organización para que ese hilo y traer al usuario a la mesa sea cada vez más fuerte, sea una soga, y el día de mañana ya ni siquiera sea un hilo, sino que esa misma persona se interese por participar en abrir espacios que antes eran exclusivamente para quienes hacen cultura, hacer espacios que sean más transversales, es decir, que sean eventos donde se inviten a ver, como está pasando conmigo en este momento, digamos. A mí me abrió la cabeza este encuentro. Bueno, necesitamos más gente de otros sectores que se venga a encontrar con este tipo de vínculos y necesitamos gente también que pueda encontrar la forma de ver sus lugares de donde vive, sus regiones, sus ciudades intervenidas por la cultura. O sea, no quiero Marta Minujín, tipo llenando de paraguas toda una ciudad. No, 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 eso no, me parece otro nivel, me parece espectacular, pero es otro nivel. Pero sí empezar a encontrar intervenciones pequeñas, artísticas o culturales en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestros espacios de recreación que van a ayudar un montón. Sí, la verdad que bueno, está buenísimo esto que trae Fede. Ahí, bueno, no sé, Lisette y Tamia, si quieren sumar algo más respecto a esto que justamente nos comparte. Nos quedamos sin palabras. No, pensaba, en realidad me quedé pensando a partir de esto que trae Federico, porque fíjense qué interesante, y ahora sí también voy a dar paso a que quienes están presentes en el Zoom también puedan acercar si tienen alguna pregunta, pero antes quería simplemente agregar que pensaba en el caso específicamente del MICPI y cómo articula el modelo del mercado también con estas otras agendas de género, de diversidad, de derechos humanos. Entonces digo, me parece que el MICPI está allanando un camino diferente, tomando en cuenta esto que traía recién Federico, nuevamente repito, porque ya viene
ahí trazando este interés en articular la mirada de cooperación internacional en incluyendo esas agendas desde una perspectiva de género mucho más precisa, desde una perspectiva de, bueno, como decía Tamia en la presentación de Nación Danzas, en esta edición particularmente con el foco puesto en las danzas folclóricas tradicionales. Digo, me parece que ahí ustedes, Lisette y Tamia, tienen ahí un caudal que se está direccionando de una manera justamente mucho más transversal. Entonces, me parece que está bueno destacarlo, remarcarlo. Por eso no sé si quieren ahí sumar algo más respecto a eso. Yo quisiera comentar que al final somos personas ocupando roles y que el cambio de un mundo racista como el que vivimos y con tanta discriminación y con tanto machismo y con todas esas violencias que nos atraviesan, solo sucede si cada una de nosotros desde el lugar que ocupamos ponemos ese pequeño cambio en nuestro accionar. Entonces, por ejemplo, desde Nación Danzas, estas dos ocasiones hemos priorizado la presencia de personas afro en el rol de jurados, porque si estas personas no ocupan esos lugares, nunca van a generar una referencia de quienes son evaluados, sean evaluados también por pares. Una acción chiquita. Para mí la lectura del pequeño manual antirracista de Yamila Ribeiro, libro que está ya editado en español en Buenos Aires, que recomiendo a todo mundo, es clave. O sea, son pequeñas acciones. Y este año, justamente lo que propusimos de danzas a la hora de abarcar la danza contemporánea, que en el país está totalmente marcada por violencias hacia las mujeres, así es como se ha construido la historia de la danza contemporánea del Ecuador, decidimos proponer generar una declaración de compromiso de no incurrir en actos de violencia y discriminación por género o por etnia durante el MICPI y eso devino en un protocolo. Y esa pequeña acción que tal vez hasta se nos desborda y se nos va, ¿no es cierto, Liz? Era como algo más dentro de mucho. Ese pequeño acto de solicitar a los participantes del encuentro que firmen la declaración, a los postulantes al concurso que firmen la declaración, dejó al menos una pregunta, un ruido o disparó recuerdos o lo que a cada uno le viene, ¿no? Entonces, yo debo decir, o sea, hemos hecho un hermoso equipo desde el año pasado donde sobre todo prima la confianza humana y profesional. Y en ese sentido yo agradezco porque algunas de estas propuestas que con Liz nos ponemos, bueno, pero en la mesa no hay suficientes mujeres, bueno, pero en la mesa y parece que es una traba porque a la hora de la producción ese tipo de cosas te pueden trabar la dinámica. Pero realmente yo siento que con dos ediciones, junto con Liz, podemos ver que empieza a generarse un algo, un atisbo de conciencia de algo, que ojalá eso sirva de referencia para alguien más. No digo que va a cambiar la realidad, pero es lo que Lográs que podemos hacer alguien desde se ponga pendiente de eso. Lográs que alguien se tal ponga cual. pendiente de eso. Porque al final son roles de poder los que ocupamos. Entonces, sería triste que sigamos repitiendo lo mismo y lo fácil que ya El existe problema en que el te, mundo. Perdón la interrupción, pero No, no, por para mí favor, das en dale, la dale. tecla de lo que yo quería expresar con mejores palabras. El problema que tenemos también en este espacio es, no en este espacio, en esta reunión, hace falta creérsela más también del lado de liderazgo. Yo no sé cuántos asumen que están en un rol de poder y de influencia para lograr ejercer este tipo de conexiones. Me parece que es por ahí también. Así es. Liz, ¿querés sumar algo? Sí, creo que es clave, como comentaba Tamia, hemos cuidado también de que a medida que van avanzando las ediciones del MICPI podamos ir tomando también estas acciones y vinculándonos a estos otros espacios que son tan importantes porque justamente es la vocación del mercado, ¿no? Como hablábamos antes, sí es un mercado, creemos en la potencialidad enorme de las industrias creativas y culturales, pero también es generar este espacio humano, este espacio de reflexión también, porque para eso está el arte y la cultura, ¿no? Para generar una reflexión y para generar unos cambios en la convivencia y y en estas estructuras tan violentas, como decía también, la que normalmente nos estamos desarrollando. Rescataría también justamente lo que hablaba Tamia de haber hecho en el ámbito de la danza este homenaje a las mujeres en la danza, reconociendo estas trayectorias a pesar de todas las dificultades que como mujeres enfrentamos a diario de tener que cumplir muchísimos roles al mismo tiempo
y tener esta avidez de contribuir al sector y contribuir al arte que se realiza, ¿no? Entonces, también ahí, por ejemplo, hay un trabajo que lo hacemos evocando este valor enorme de las mujeres en el arte, de las mujeres en el ámbito cultural y todo esto nos van dando pautas justamente para generar estas vinculaciones, estas alianzas, esta posibilidad también de que el mercado pueda conectarse con espacios que están dedicados a los temas de género, a los temas de disidencias, a los temas de, de migración, de discriminación, etcétera. Em, es importante que se puedan ir sumando estas iniciativas también y transversalizando lo que hacemos desde el mercado, cómo se maneja el mercado y cómo se plantea estas dinámicas justamente del mercado desde estas perspectivas también que son tan importantes. De acuerdo. Bien, ¿alguien que quiera sumar una pregunta de quienes nos están acompañando aquí en la sala? Aye. Hola, gracias. Bueno, gracias, primero gracias por el encuentro y gracias al Estrés por compartir estos casos y compartir los pensamientos que motivaron estos proyectos. Yo, o sea, siento que tengo un montón de preguntas, reflexiones que ahora al momento de intervenir se me mezclan un poco. Pero por ahí es una pregunta como muy concreta respecto a algunas cuestiones que compartía Liz y que después retomó también Tamia sobre... la pregunta que me hacía es cómo funciona o qué características tiene el pitch invertido, pero porque me parece un caso como ejemplificador que no habla solo de ese formato específico de cómo hacer un pitching, ¿no? Sino que me parece que repensar que la clave de esta, o una de las claves que salieron en esta conversación entre ustedes, creo que tiene que ver con eh, repensar los formatos, repensar los tiempos en clave de ver cuál es la necesidad regional, local. Entonces, me hacía mucho sentido que tomen forma concreta en decisiones como el pitch invertido, las rondas desaceleradas. Y entonces mi pregunta es como muy concreta. Yo tenía la intuición de que por ahí funciona diferente la situación entre oferentes y compradores, estas denominaciones que a veces en los mercados nos parecen como muy rimbombantes, pero es que después cuando estamos en la mesa exponiendo el proyecto, tenemos la sensación de que la situación venta queda muy lejana o que por ahí la situación venta no tiene que suceder o no es el objetivo final. Pero también por ahí la pregunta es cómo funciona el pitch invertido, un poco se refirieron a lo de las rondas desaceleradas, pero también cómo esos verbos, invertir, desacelerar, ¿no? Yo los pienso como premisas decoloniales casi, ¿no? Esto de repensar los formatos que vienen de los centros. Entonces, cómo esos verbos y quizá qué otras formas ven en funcionamiento en sus propios proyectos, em, sirven para pensar los proyectos en general, sean los mercados, los proyectos con los que vamos a los mercados, por ejemplo, los artistas o gestores, incluso las formas en las que pensamos los encuentros entre gestores y artistas. A mí me parece que, por ejemplo, Cima fue un ejemplo de eso en el sentido de que el trabajo que fuimos haciendo en las mesas de trabajo tenía que ver con volver a poner algunas cosas que por ahí en general en los mercados o en las situaciones o vinculaciones de cooperación se dan por sentadas, qué es cómo son los tiempos, qué es qué se vende y qué se compra, qué es una residencia, qué es escuchar el territorio para pensar un proyecto de residencia, por ejemplo. Y volvimos a pensar sobre esas cosas, ¿no? Que, bueno, otra vez nos estamos encontrando a hablar de lo mismo, pero demoramos esa conversación para dedicarnos a pensar en eso. Entonces, en ese sentido, como vengo un poco como con la info que me que me dejaron las mesas de trabajo de CIMA, a preguntar eso, como en esos verbos, ¿no? Que también el renombrar creo que es una estrategia importante. O sea, ¿por qué seguimos hablando de la misma manera? ¿Por qué? ¿A qué refieren en nuestros territorios esos términos, por ejemplo, en inglés, ¿no? Em, entonces, en esto de renombrar, invertir, desacelerar,
cómo esos verbos permean en el resto de los proyectos y en el resto de las iniciativas como las que estuvieron compartiendo. Eso, no sé si fui claro, me terminé de enredar, pero No, muchas gracias por la pregunta. Realmente es muy pertinente también para continuar hablando de este espacio distinto que es el mercado y cómo pensamos distinto el mercado. Evidentemente, al inicio adoptamos ciertas estructuras que son tradicionales y que se manejan normalmente en las dinámicas de mercado desde una perspectiva de que si queremos proyectar a nuestros artistas, gestores, trabajadores de la cultura hacia esos espacios, hay que tomar una experiencia sobre cómo funcionan los mercados en general en la región. Pero más allá de eso, también, como bien lo decía Tamia antes, hay una reflexión profunda en eso de cómo romper esas relaciones de poder que muchas veces afectan la negociación, afectan la posibilidad de que una obra hermosa, una obra llena de sentido, que tiene una reflexión profunda hacia lo social, hacia lo humano, pueda, y por supuesto una rigurosidad artística y una calidad artística importante pueda llegar a ese comprador o a ese programador con el que estoy interlocutando, ¿no? Entonces, este año decidimos implementar o pensar estas otras formas de generar esos encuentros, ese networking, esas rondas de negocios desde otras perspectivas y otras dinámicas que pongan más bien la presión sobre el programador antes que sobre el artista que está por primera vez participando en un mercado y que quiere llegar con un mensaje claro precisamente a esa interlocución, a ese intercambio y a esa posibilidad de proyectar internacionalmente su proyecto. Entonces pensamos en el pitch invertido, en el que no es el artista el que hace su pitch, sino más bien es el programador el que presenta su festival, el que presenta su espacio de programación y genera también ahí un conocimiento y un detalle hacia el artista de cuál es el espacio en el que al que yo realmente me puedo vincular y rompe un poco el hielo porque al ser el programador el que presenta, entonces tiene más argumentación para hacerle preguntas, para ser más preciso en qué es lo que está buscando, en dónde se puede generar esa conexión y esa vinculación. Entonces resultó un ejercicio bastante importante porque sentimos que sí se generó una cercanía mayor en relación, por ejemplo, a lo que ocurrió el año anterior. Las rondas desaceleradas, de igual manera, eran espacios donde teníamos a varios programadores sentados en una mesa, no era una reunión uno a uno, sino que eran varios programadores que hacían preguntas y daban retroalimentación a ese proyecto. Entonces se genera también ahí no un juzgamiento de si el proyecto funciona o no funciona como algo definitivo, sino que a partir de ese espacio de diálogo que se genera entre varias personas se puede generar una retroalimentación, una asesoría, incluso para que los proyectos vayan puliéndose y vayan perfeccionándose, ¿no? Entonces, generamos un espacio de relaciones más horizontales, menos jerárquicas, menos del programador acá y el artista acá. Creo que eso ha sido un ejercicio muy, muy bueno porque todavía no tenemos a ciencia cierta un listado que yo les pueda decir, bueno, estos negocios salieron de allí, se dieron, pero en general el ambiente que vivimos en el mercado fue un ambiente mucho más horizontal, justamente, ¿no? Horizontal, con unos diálogos muy ricos, muy productivos y con una motivación real a los proyectos, a los artistas que estaban participando, las y los artistas que estaban participando en los espacios y eso se notó mucho en cómo vivieron el mercado y cómo vivieron esa experiencia. También no sé si querés sumar algo más sobre la pregunta. No. Bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? ¿Alguien que quiera sumar algún comentario, alguna Yo quisiera idea? decir algo a partir de lo que nombra Yelén, y es que Sí, esta posibilidad de preguntarnos sobre los formatos y de justamente responder
al deseo de que el humano esté en el centro y que el intercambio sea desde lo humano, lo artístico, lo creativo, además sí con el capital, pero centrados en cuidar ese vínculo. Creo que despierta la posibilidad de generar reflexiones y compartirlas, ahora que tenemos esta herramienta tan a la mano, como de expandir esas reflexiones, esta misma vivencia que tú nombras, Ayelen, sobre el encuentro Cima. Yo me quedo curiosa en qué nomás hubo ahí. Entonces me parece que también puede ser como un punto de partida de generar intercambios, ya que venimos hijas de la red sudamericana, poder generar este intercambio en red de conocimientos, de experiencias, porque para eso estamos como para crecer juntas, juntos, juntes. Así que más bien me quedo como motivada de que podamos estrechar este lazo y seguir dialogando e intercambiando en función de eso, de florecer en lindos mercados y espacios que aporten a la cultura de nuestro continente. Eso. Bueno, sí, me sumo a esa perspectiva, querida Tamia. Solamente, bueno, brevemente aclarar para quienes no saben lo que es CIMA. CIMA fue un encuentro de cooperación internacional para la movilidad de las danzas latinoamericanas que recientemente se realizó aquí en Buenos Aires, del 19 al 22 de noviembre, organizado también por Pangea, por nuestra agencia. Y bueno, realmente ya estaremos compartiendo obviamente las sistematizaciones de ese encuentro para poder acercarse a quienes no pudieron estar presencialmente, como Tamia, obviamente, pero realmente siento esta comunión entre lo que pasó en ese encuentro y lo que está sucediendo en esta charla, con esta posibilidad tan hermosa que estamos teniendo de haber compartido hoy este espacio. Creo que es vital que estas preguntas, esta reformulación de los conceptos, de las palabras, de cómo nuestro discurso también de alguna forma es cómplice o no del tipo de prácticas o narrativas que nos interesa seguir promoviendo desde nuestros espacios de liderazgo, como decía también Fede anteriormente, en esta necesidad de fortalecernos en esos espacios también. Entonces, realmente creo que somos muy afortunados de estar hoy pudiendo hacer rodar el pensamiento, la discusión y el sentido de ampliación que también la industria cultural puede tener para empezar a incorporar prácticas no hegemónicas, por ejemplo, cada vez más en sus desarrollos y cómo eso puede ir nutriendo hacia un campo de la cooperación internacional mucho más generoso, mucho más presente, pero también más estratégico y más afilado en entender cómo, bueno, posibilitar realmente un desarrollo profesional, artístico, económico y humano diferente para nuestras comunidades de artistas. Así que bueno, muchísimas gracias al estrés, muchas gracias Lisette, muchas gracias Tamia, muchas gracias Federico, muchas gracias a Yelena, a todos quienes se sumaron en esta conexión y quienes van a estar después siguiendo la grabación seguramente a través de nuestro canal de YouTube. Realmente ha sido un placer contar con sus voces, con sus experiencias y trayectorias. Agradecer también a las autoridades de REDAPE y a todo el equipo de la red de REDAPE siempre por estar con tan muy buena predisposición a que Pangea pueda movilizar este tipo de acciones en este tipo de entornos y espacios. Así que bueno, nos veremos en una próxima instancia, ojalá que sí, sea presencial o virtual, y bueno, y que esto siga creciendo, porque creo que tenemos todo para que así sea y bueno, y que podamos seguir cerca. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a todos. Un placer. Chao, Vir. Gracias, Gracias. chicas. Un Muchas gustazo. gracias. Gracias a ti, Buenas Virginia. tardes. Gracias. Buenas tardes.